Wow. Y queríamos ya tocar un poquito más el tema de, porque recién hablabas de los trastornos que se generan a través de las pantallas, ese tipo de cosas. Que nos cuente un poquito de los complejos que puede tener hoy un joven y los desenlaces que puede llegar a tener a través de un complejo, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar un complejo en un joven? Es un tema difícil de tratar. Los complejos, y lo digo, es difícil de tratar porque todos, absolutamente todos, tenemos complejos. Y todos, absolutamente todos, tenemos traumas. Hay gente que los trata, los sana y los supera, y hay gente que simplemente aprende a convivir con ellos, y otros que ni los trata ni los sana ni pueden convivir con ellos, sino que son heridas abiertas para toda su vida. Entonces, los complejos vienen a raíz de situaciones traumáticas o experiencias negativas. Por eso es importante, primero, cuidar la etapa infantil. Ese es el primer punto. Es importante cuidar la etapa infantil porque ahí es donde la inmensa mayoría de traumas o complejos que tenemos surgen ahí. ¿Por qué? Pues por pérdidas familiares, que se muere un padre, una madre, un hermano, eso es traumático. Los abusos, los divorcios, que después hablaremos de eso también. Los cambios drásticos, ¿no? Un chico que de repente el papá se queda sin trabajo, se tienen que mudar a otra ciudad y cambia todo su entorno, cambia a sus amigos, cambia el colegio, cambian los libros de estudio, lo cambia todo. Que dicen, por ahí dicen, es chico, no se entera. Sí que se entera, sí que se entera, y si no se amolda al cambio, si no lo sabe superar, eso le va a crear un trauma, le va a crear una experiencia negativa. Y también el acoso, que eso no se habla, el acoso, una persona acosada, en mi generación, muchas personas hemos sido acosados por otros compañeros del colegio. Lo que pasa es que como la situación era distinta, pues tú eras acosado y ¿qué le decías? A tu padre tal, y tu padre te decía, pues encima te voy a pegar yo también. Sí, por no defenderte. Exacto. Por no Entonces, defenderte. entonces aprendías a tener que vivir por ti. O sea, bueno, este me está acosando, pues a partir de mañana os saco mi valentía, mi gallardía, y le planto cara, y pase lo que pase y sea lo que sea. Entonces, hoy no está bien la violencia, ¿eh? O sea, no estoy animando a que la gente sea violenta ni nada de eso. No, pero ayuda, antiguamente te tenías que defender. Sí. Hoy el chico, la persona de hoy día, ni siquiera tiene esos valores porque no se atreve a sacar esa voluntad, ¿no? Para enfrentarse. Yo creo que hay... Aparte, el sistema está montado para que los que te defiendan no seas ni tu propio. O sea el profesor... sí, es lo que me iba a referir ahora, ¿no? Hay un anuncio ahora en televisión que dice pide ayuda, ¿no? Pide ayuda a tu profesor, estamos contigo y tal. Bueno, puede funcionar en algunos casos, en otros no. En otros no te va a funcionar, ¿no? Entonces, al final el tema de los complejos es solucionar el problema. ¿Y cuál es el problema? Muchas veces el problema es que no tenemos las herramientas para sanar. Entonces, como no tenemos las herramientas para sanar, nos quedamos con ese complejo toda nuestra vida. Y eso es una herida abierta. Y hay gente que tiene 60 años y tiene grandes complejos y no los ha superado en toda su vida, ¿no? Entonces, como decía anteriormente, todos tenemos traumas y todos tenemos complejos. Ahora, no todos hemos sanado los traumas. Esto nos convierte en una sociedad peligrosa. Una sociedad peligrosa. Porque en un sistema donde todos estamos heridos, en vez de sanar, lo que queremos es herir al otro. ¿Para qué? Para que se vea peor que yo.
porque yo no he sabido sanar, yo tengo heridas, pero si el otro tiene más heridas que yo, ¿quién es el que está peor? Claro. El otro. Pues entonces vivimos en una sociedad que no aprende a sanar y lo que hace es herir al otro más. Porque es como la rabia, como el perro rabioso que lo que quiere es morder y atacar, ¿no? Pues está nuestra sociedad. No soportamos ver al otro mejor que nosotros. Entonces, la persona que es mayor y que vive herida, ¿a quién hiere? Al niño. Ese niño, ¿qué va a hacer? Va a crecer herido. Y como es su comprensión de la vida, porque entiende la vida así de esa forma y cree que no hay otra forma de vivir la vida, ¿qué va a hacer ese niño herido cuando crezca o cuando vaya creciendo en todas sus etapas? Seguir hiriendo a otros. ¿Por qué? Porque él fue herido. Y entiende que la vida es esa. Entiende que la vida va a ser eso, ¿no? No es una cultura de sanar, no vivimos en una cultura de sanar heridas, sino que vivimos en una cultura de herir a otros. Entonces, vivimos en una sociedad acomplejada, muy, muy acomplejada. Sobre todo la española y, por ende, la hispanoamericana. El español vive acomplejado no solo por la leyenda negra española, sino por nuestras propias miserias, donde nos han contado y nos hemos creído que ser alemán es mejor que ser español, que ser británico es mejor que ser español, que ser norteamericano es mejor que ser español. Y no lo hemos creído, ¿eh? Pero francés no. No. Pero francés no. El francés no. Pero nos creemos que otros son mejores que nosotros y que ir a Londres a estudiar es mejor que quedarse a estudiar a Barcelona, ¿no? Y que ir a Nueva York a estudiar es mejor que estudiar en la Complutense de Madrid, ¿no? Y no lo hemos creído y nos lo seguimos creyendo, ¿no? Y eso nos acompleja mucho. ¿Por qué? Pues porque fuera de nuestras fronteras son más listos, se vive mejor, pero solo hace falta que te des una vuelta por el mundo y te des cuenta de que todo eso es una falacia. De que la gente que viene a España, oye, no se quiere ir. Eso en realidad es verdad. lo que nos pasa a nosotros como, bueno, creo, como suramericanos, ¿no? Vivimos... Claro, no venimos de Nueva York. No, pero hay norteamericanos Sí, que totalmente. vienen aquí a vivir y dicen... En España se vive mejor que en sí, todo sitio. en España se vive mejor que en Estados Unidos. Clima, gastronomía, todo. Exacto. Entonces, vivimos acomplejados, pero porque nos lo hemos creído, ¿no? Pero aparte de ese complejo general, está el complejo personal, que esa es otra realidad, ¿no? Están los complejos generales de una sociedad, pero luego están los complejos personales, que es donde lo que he comenzado hablando antes, ¿no? Esos traumas o esas experiencias negativas que se suman también a estos grandes complejos antropológicos y sociológicos, y eso conforma la realidad de cada individuo, de cada persona, y entonces nacen los estereotipos. Y los estereotipos no son un invento, es una realidad formada a base de complejos, de alter egos, y eso queda fijado. Eso va a quedar fijado ahí para siempre y es muy difícil superarlo. La consecuencia o desenlace de los complejos es que en todos vamos a terminar con baja autoestima. Un complejo te hace tener baja autoestima. Y esto les permite a otros que nos sigan haciendo daño. Cuando tú hueles a baja autoestima, el otro, que también está herido y está dañado, quizás más que tú, necesita dar un subidón a su vida porque también tiene baja autoestima. ¿Y qué va a hacer? Meterse contigo, que también tienes la autoestima baja, ¿no? Es el típico caso del matón de escuela, matón de instituto, ¿no? El chulillo del instituto, que es mejor que los demás. No, es una persona herida, pero que no sabe solucionar sus heridas, sino que va hiriendo a otros que ve heridos. Pero nunca se meterá con el gran lobo herido. Se meterá con los cachorritos, con los pequeñitos, con los lobeznos. ¿Y cómo crees tú que ven los heridos al que se ha podido sanar?
lo idealizan. Lo idealizan. Lo Entonces, envidian, también podrían envidiarlo, ¿no? ¿O qué? Si está herido. el que está herido, ¿cómo ve al que ha sanado? Sí. ¿Cómo tú crees que lo puede llegar a ver? Lo pueden llegar a envidiar, pero nunca se van a meter con él. Porque el que está sano tiene autoridad. Tiene una autoridad que le da la sanidad, el haber superado esa etapa. En cambio, el herido no puede estar a la altura de un sano. O sea, vamos a un hospital y vamos a hacer una carrera en el hospital, ¿no? Y vamos a decir, a ver, ¿a ti qué te duele? La apendicitis. ¿Y a ti qué te duelen? Los riñones. ¿Y tú qué tienes? El tobillo torcido. Muy bien. ¿Y tú quién eres? Yo soy el médico. ¿Y tú la enfermera? Vale, pues con estas personas vamos a hacer una carrera. ¿Quién va a ganar? ¿Al que le duele la apendicitis? No. ¿Al que le duele los riñones? No. ¿El que tiene el pie torcido? No. Ganará el médico y la enfermera, que aparentemente son los sanos. Pues en la vida pasa exactamente algo parecido. El herido no puede ocupar el lugar del sano, porque no tiene la agilidad para estar ahí. Entonces, un herido es muy fácil descubrirlo. Una persona herida es muy fácil. Cuando está en un ambiente sano, cuando está en un ambiente que es saludable, que es sano, al herido enseguida se le nota. Sí, se se nota siente fuera de lugar. en su comportamiento, en sus contestaciones, en su forma de mirar, enseguida saca rencor, quizá por esa envidia, ¿no? De no poder haber sanado, ¿no? Pero saca, ¿no? Y se siente como fuera de lugar. Entonces, eso es muy fácil de ver cuando tú estás en un ambiente sano, quién es el que está herido, quién es la persona herida, ¿no? Creo que eso es importante y que le puede ayudar a muchos quizás Totalmente. que estén en esta situación. Yo creo que ahí es donde se gesta el llamado bullying. ¿Sí? Sí. Pero de alguna manera... El acoso, sí. Exactamente. De alguna manera, el que puede lograr esa sanidad, ¿sí? Y poder tener esa entereza para afrontar una problemática de estas características, logra de alguna manera el combatir y hace que se sienta de una manera bien, que confronta a la otra persona, ¿no? O sea, a nivel de la persona que está sufriendo el bullying, si entiende de que aquel que le está haciendo daño está herido, Sí. puede combatir de alguna manera. Por ¿no? eso es lo que decía antes, ¿no? Cuando en el colegio antiguamente alguien te estaba acosando, te estaba haciendo daño y tal, tú meditabas ese fin de semana, ¿no? O después de muchos fines de semana te entraba la valentía de decir hasta aquí, ¿no? Y el lunes ibas al colegio y en la primera de cambio que se te enfrentaba le plantabas cara y el otro veías como que retrocedía y decía, uy, ¿por qué? Porque no espera eso de ti, Claro. no lo espera. Entonces, pero bueno, aparte de eso, no es la mejor forma de sanar, esa que estoy comentando, no. La mejor forma de sanar, porque esto te vas a encontrar coachings que te van a vender paquetes, llamado coaching, ¿no? Sí. paquetes de estudio y de cómo sanar tu vida y tal por la... Que te sacan el dinero, vamos. sí, por el no sé, económicamente muy barato, 1.500 euros, 2.000, ¿no? Y vienes a una sesión mía de solamente 1.000 euros y te vas a quedar... No, mira. La mejor forma de sanar de un trauma o de una experiencia negativa es dándose valor a uno mismo. Y eso es difícil, porque constantemente te han estado machacando de que tú no sirves, de que tú no vales. Pero el primer paso es que debes de tomar conciencia de que ellos no son tan diferentes a ti y tú no eres tan diferente a ellos. Se le llama raza humana. Y la raza humana, todos tenemos las mismas características. Entonces, date valor como humano, empieza a darte valor. Esa es la clave para comenzar, es el primer paso para sanar, ¿eh? El darse valor, darse a uno mismo valor. Y vas a empezar a sanar de tus complejos, ¿no? Es que yo no soy tan guapo como aquel, o yo no tengo los ojos azules de aquel. Bueno, pero eso es un estereotipo que tú te has creado o que otros han creado en ti. Pero tú tienes dos ojos, igual que el otro. Entonces, empieza a valorarte
Empieza a valorar lo que tienes. Empieza a mirarte a ti. No mires a los demás. La vida no se trata de los demás. Tú no estudias para los demás, tú estudias para ti. Tú no te alimentas para los demás, te alimentas para ti. Tú no haces deporte para los demás, lo haces para ti. Si tú haces todas esas cosas para los demás, no es tu vida, es la vida de los demás. Claro. Tú no controlas tu vida. Es el estereotipo que has formado, que hablabas anteriormente. Entonces, controla tu vida. Empieza a mimarte tú y a mirarte tú. Ese es el primer paso. Hay más, ¿eh? Precisamente, que te quiten el valor que tienes es el trauma más común. Cuando eres niño, pequeño. Cállate, tú no sabes nada. Pero eres tonto, ¿no? Tú eres tonto. De este niño no vamos a sacar provecho. No vas a ser nunca un hombre de provecho. Te están quitando el valor. No sirves cuando estás en el partido de fútbol, ¿no? Y el padre empieza, quítalo, pon a otro. Te están quitando el valor. Pues todo eso son traumas que tienes que empezar a sanar, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo darse valor? ¿Cómo empezar a darse valor? Estudia. Empieza leyendo. Empieza a formarte. En lo que tú puedas, ¿eh? Ahora, si no has acabado primaria, no quieras empezar una carrera. O sea, no. Si no has acabado primaria, pues empieza en ese nivel y empieza a superarte, a ponerte metas. Y son fáciles. Con esfuerzo, ese valor que hoy día lo estamos dejando de lado, con esfuerzo todo se consigue, ¿eh? Si tú crees, todo es posible para el que cree, ¿eh? Entonces, primeramente tienes que creer que vales, que tu vida vale, que eres importante, eso es lo primero. Y a partir de ahí, empieza a estudiar dentro de tus posibilidades. Empieza a estudiar, empieza a trabajar y aprende a superarte poniendo pequeñas metas. No mires a los demás. Uy, es que fulanito tiene 2 carreras y tiene un máster y tiene una torre y una casa y cada año se va de vacaciones y da una vuelta al mundo. Pues fabuloso por él. Pero tú no te fijes en él, tú fíjate en ti. Y si tú tienes estudios, trabajo, comida, techo y alguien que te quiera, y si ese que te quiere es solamente tú, no te preocupes. Tienes muchísimo más que millones y millones de personas. Entonces empieza a valorarte. Empieza a valorarte. Wow, eso es interesante. O sea, a nivel personal, a mí creo que me ha pasado con el tema de los estudios. Por la situación económica, no logré llegar a unos estudios de los que todos anhelamos, ¿no? Llegar a la universidad y demás. Pero sí que algo que apuntaba mucho Dani y que me gustó y que ha sido mi experiencia personal es cuando entendí que tenía la capacidad para poder estudiar a nivel de lo que a mí me gusta, o sea, lo que se llama ser un autodidacta, sí que me ayudó mucho, ¿no? El comenzar lo que dices tú, a leer libros, a adquirir conocimiento y de alguna manera me ayudó a mi conflicto interno, ¿no? De cuando veía a alguien que, sobre todo en mi país, ¿no? Que es muy... le da mucho realce al universitario, ¿no? Salió de la universidad con su carrera. La titulitis. La titulitis, ¿no? Pero a mí me ayudó mucho. Como no logré esto, a nivel personal, yo dije, no, bueno, ¿qué herramientas tengo? ¿Cómo puedo llegar a lograr un conocimiento? Pues al final fui autodidacta y me empapé mucho de eso y me ayudó en mi complejo que yo tenía, ¿no? El no ser como no haber llegado a tal. Y luego eso me ayudó mucho, ¿no? El creerme quién soy, ¿sí? Y la verdad que es un punto muy interesante porque creo que a muchos de vosotros que nos estáis viendo y escuchando les ha pasado también en ese sentido, ¿no? Bueno, a todos, lo que decía él, todos tenemos complejos, todos tenemos momentos malos que nos han traumatizado. Entonces, se puede sanar. Se puede sanar. Se puede sanar. Se puede sanar. Sí.